Buen día con todos, mi nombre es Alex Anzules, estudiante de la Universidad Regional Amazónica Iquian. En este momento voy a hablarles sobre las tragedias de Brumadinho y Mariana, enfocándonos en el estudio de evaluación de estos desastres o catástrofes que acontecieron en Brasil. Pues bien, iniciemos con el desastre de Mariana, también conocido como desastre de San Marco, pues este aconteció el 5 de noviembre del año 2015 en la represa Fundão, ubicada en la ciudad de Mariana, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Pues bien, esta tragedia aconteció por la ruptura de una represa con desechos mineros que provocó una ola de lodo con un volumen aproximado de 43 millones de metros cúbicos. Estos desechos llegaron al río 12, que lo convirtieron en un mar rojo, que después desembocaron en el Océano Atlántico, recorriendo aproximadamente 665 kilómetros, afectando a los ambientes costeros y ecosistemas marinos. Este río además sirve como fuente de agua y de alimento para las comunidades locales. Además, mató a 20 personas durante esta tragedia, con una muerte masiva de peces, ya que inundó casi 700 kilómetros cuadrados que cubrían el distrito de Bento Rodríguez, afectando negativamente al Parque Nacional Marinos Alboro, generando pérdidas económicas significativas que aproximadamente eran de 521 millones de dólares por año. Ya entrándonos en la tragedia de Brumadinho, este sucedió el 25 de enero del año 2019 y tuvo un mayor impacto que la tragedia de Mariana, ya que el colapso de la presa minera con los relaves de minerales de hierro afectó directamente a Brumadinho, que se ubicaba en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Pues bien, produjo más de 11 por 10 a la 6 metros cúbicos de desechos mineros, equivalente a una ola de lodo con aproximadamente 10 metros de altura, y esta se extendió a lo largo de 10 kilómetros cuesta abajo, afectando el río Paraopeba. La cifra de muertos alcanzó 259 personas. Hasta el año 2020, 11 seguían desaparecidas. Estas represas colapsadas pertenecían a la compañía Vale S.A., la cual se dedica a la minería de metales y petróleo. Esta compañía posee 133 represas de mineral de hierro en Brasil, la cual el 80% se encuentra en las Minas Gerais. La característica de esta represa es que se construyó con una acumulación en forma vertical de abajo hacia arriba en forma sucesiva. Sin embargo, este tipo de represas tienden a ser más peligrosas con un menor coste y una facilidad para la obtención de la licencia. Sin embargo, estos tipos de relave tienden a ser peligrosos y riesgosos con respecto al tiempo, ya que su estabilidad disminuye. Según investigaciones, el fallo de esta represa se dio ya que éstas se encontraban saturadas de agua, y para eliminar esta agua se daba mediante mecanismos de filtraciones rápidas que a su vez causaban erosión en la represa. También hay que recalcar que el suelo saturado por el agua generaba una licuefacción de esta, perdiendo resistencia mecánica, causando el colapso de esta represa. A medida del tiempo, el área que se vio afectada por el fallo de esta represa dejó sin opción de vida a todo ser vivo que se encontraba en esta área donde se dio el deslave por este lodo tóxico. Habiendo una área afectada con diferentes tipos de vegetaciones, donde vamos a narrar el porcentaje de vegetación implicada y los impactos que causaron.
El 49% de la vegetación afectada era de tipo arbóreo, el cual implicó una pérdida del ecosistema, generando grandes impactos en la flora y fauna local. El 24% del área afectada estaba compuesta por pasto o zonas de agricultura, afectando principalmente la actividad económica de la zona y a todas las personas. Claro, la mayoría murieron. El 11% era suelo completamente desnudo, el cual se debía a que era el resultado de las actividades mineras, construcción de carreteras en toda esta zona. Y la presa, la zona de la presa, que también la contamos como zona afectada, representaba el 13% del área total mapeada. Hay que tener en cuenta que este lodo tóxico también afectó a un sinnúmero de infraestructuras y además causó contaminación del sistema acuático, ya que el lodo, la interacción con el río, generaba partículas en suspensión. Hay que recordar que el río afectado era el río Paraopeba, río que se vio afectado por los desechos provenientes de la represa con estos relaves mineros. Diversos estudios nos indican cuán afectado se vio este río. Un análisis de la materia particular en suspensión, en este caso se le denomina el índice SPM, estudiado en el río Paraopeba un mes antes y un mes después de la tragedia, nos indica que este índice aumentó notoriamente en el mes de enero y febrero, como lo vemos en el siguiente gráfico. Pues bien, la partícula de suspensión aumentó, se encontraba antes de la tragedia entre 500 y 0 miligramos sobre litro. Sin embargo, después de la tragedia, este índice aumentó de 700 a 1500 después de la tragedia, dándonos a conocer que había muchas partículas en suspensión dentro de este río después de la tragedia. Bueno, en el siguiente gráfico que observamos, pues se ve la variación de este índice con respecto a la distancia de la zona afectada en kilómetros. Pues bien, la línea café que vemos en la parte de arriba, datada en febrero del 2019, nos corrobora esto, que hubo una mayor cantidad de sólidos en suspensión. Analizando que en la mayoría de los puntos se duplicó este valor, inclusive en otros se observó una triplicación de este valor. Estos puntos donde se observa una triplicación de este valor de los sólidos en suspensión, lo podemos corroborar de 15 a 20 kilómetros de distancia al área afectada, donde se ve un mayor aumento, donde se mantiene prácticamente en triplicado estos valores hasta unos 45 kilómetros de distancia a la zona afectada, corroborando que este río se vio gravemente afectado por este tipo de partículas, necesitando un gran tratamiento. Otros estudios de los sedimentos a lo largo del río Paraopeba nos indica un enriquecimiento de ciertos elementos químicos a lo largo de este río después de esta tragedia. Pues bien, uno nos indica que no existe enriquecimiento. Un factor mayor a 3 nos indica un enriquecimiento menor. De 3 a 5, un enriquecimiento moderado. De 5 a 10, un enriquecimiento moderadamente severo. De 10 a 25, un enriquecimiento severo. Pues bien, analizando estos valores, tomando en cuenta que un valor mayor a 50 es un enriquecimiento extremadamente severo, analizando este factor de enriquecimiento
según cada uno de los elementos químicos y en un sitio de estudio cerca al área afectada por el colapso de esta represa, hemos encontrado que elementos como plata y cadmio muestran un mayor enriquecimiento en esta zona. Analizando la distancia de la tragedia, nos encontramos que la zona de Brumadinho y el Regueito fueron las más afectadas con respecto a plata, presentando un enriquecimiento extremadamente severo, mientras que el enriquecimiento por cadmio fue extremadamente grande, superando los valores de 100. Otro compuesto que también se mostró un gran enriquecimiento fue de sodio, de hierro, de magnesio, de potasio, de azufre y en menores cantidades de fósforo. Sin embargo, otros elementos como plomo, titanio, vanadio no presentó enriquecimiento. Pues bien, pruebas de toxicidad realizados en este río, en el río Paraopeba, 5 días después de la ruptura de la represa, tomando en cuenta 4 especies como algas, microcrustáceos, pescados que se encontraban a lo largo de este río, nos muestran que existió un aumento en la mortalidad a lo largo de este río, aproximadamente 225 kilómetros río abajo, aumentando claramente. Entonces, esta represa causó gran pérdida de las especies marinas, especies de algas, microcrustáceos que habitaban a lo largo de este río, generando un gran impacto en esta área, en esta zona. Como vemos en la siguiente imagen, pues la mortalidad que pasaba de ser a 0 pasó a ser a 2 en esta mayor área. Entonces, es importante hacer el estudio de la evaluación de impactos ante una catástrofe, ya que los contaminantes desechados o la cantidad de elementos anómalos en el medio puede crear una mayor tasa de mortalidad. Además de esto, crea una gran influencia en la vegetación y en las especies animales que viven en el lugar, quedando en tierra prácticamente estéril. Agua que no es posible para el consumo humano, donde no pueden habitar ninguna otra especie. Para eso, después de una catástrofe, algún evento donde se presencia una inyección de algún contaminante, es recomendable realizar una evaluación de este impacto, ya que con esto podremos analizar las consecuencias reales de lo sucedido, y no solo ante una catástrofe, sino ante cualquier otra actividad humana u de otro tipo. Sin embargo, el factor biológico también puede crear diversos impactos. Como dato adicional, en la tragedia de Brumadinho, la empresa responsable de esta actividad, la remediación lo hizo pagando al gobierno. Y lo único que hizo fue pagar una multa y que ellos se encarguen de la remediación. Bueno, datos encontrados de periódicos, observamos que solamente se hizo un dragado del río tratando de sacar los sólidos en suspensión y ninguna otra actividad. Sin embargo, nos pone a pensar, pues bueno, la remediación y el saneamiento de esta área, ¿cómo fue? Porque no se encuentra tanta información de esto realizado, de la remediación. Para eso tenemos que analizar un poco más a fondo sobre los impactos de cada una de las actividades que realizamos. Bueno, a continuación le presento lo que es la bibliografía usada en esta exposición.
Bueno, y muchas gracias. Esta fue una exposición realizada por Alex Anzules, estudiante de la Universidad Regional Amazónica Ique, en la asignatura de Evaluación, Saneamiento y Remediación Ambiental. Muchas gracias.